bajo la bóveda infinita del cielo, donde las constelaciones no son solo luces sino antiguas memorias del destino, Sagitario se alza como el arquero que no dispara por impulso sino por visión. No es solo fuego lo que lo define, sino dirección. Una flecha no es poderosa por su velocidad, sino por la claridad del objetivo hacia el que se lanza. Y en esa claridad se esconde un secreto que pocos comprenden: la pausa es parte del disparo. Sagitario nace del elemento fuego, pero no de un fuego caótico, sino de un fuego que busca sentido, expansión y verdad. Es el signo que mira más allá del horizonte visible, el que siente que cada límite es una invitación a ser superado. Sin embargo, en su impulso de avanzar, explorar y conquistar experiencias, existe una lección silenciosa que el universo le susurra una y otra vez: incluso la flecha más precisa necesita detenerse un instante antes de ser liberada. La sabiduría de la pausa no es ausencia de acción, es la alquimia invisible que transforma la energía en propósito. Para Sagitario, que a menudo vive en la promesa del futuro, la pausa es el regreso al centro del arco, al punto exacto donde el tirador respira, observa y comprende. No es retroceso, es alineación. No es duda, es precisión. Porque el movimiento sin conciencia dispersa la fuerza, pero el movimiento precedido por silencio la multiplica. En el espíritu sagitariano habita el viajero eterno, el filósofo que interroga al mundo no para quedarse en las respuestas, sino para expandirlas. Pero incluso el viajero más incansable se enfrenta a momentos donde el camino parece difuminarse. Es allí donde la pausa se convierte en maestra. No como detención forzada, sino como un acto sagrado de escucha. El universo no siempre responde en el ruido del avance, sino en el susurro de lo inmóvil. La flecha de Sagitario representa la intención lanzada hacia el infinito, pero lo que no siempre se ve es el instante anterior al vuelo, cuando el arquero sostiene el arco con firmeza y el tiempo parece suspenderse. Ese instante contiene más verdad que el impacto mismo. Es el momento donde la mente se vacía deprisa y el alma afina su dirección. La pausa es el espacio donde la intuición deja de ser impulso y se convierte en certeza. En la vida de Sagitario, la impaciencia puede disfrazarse de entusiasmo. La necesidad de avanzar puede confundirse con la necesidad de crecer. Pero el crecimiento real no siempre se mide en distancia recorrida, sino en profundidad comprendida. La pausa enseña a distinguir entre moverse y evolucionar. Porque no todo lo que avanza progresa, y no todo lo que se detiene está perdido. Hay una antigua verdad escrita en el lenguaje del cosmos: la expansión sin contemplación se vuelve dispersión. Sagitario, regido por la búsqueda de sentido, encuentra su mayor potencia cuando integra el silencio entre sus pasos. En la pausa, el fuego no se extingue, se concentra. Se vuelve más puro, más direccionado, más consciente de su propia naturaleza. El arquero no duda cuando ha comprendido el viento, la distancia y su propia respiración. Y ese entendimiento no nace de la prisa, sino de la observación detenida. Así también el espíritu sagitariano descubre que la pausa no es un obstáculo en el camino, sino el puente invisible entre la intención y la manifestación. En el ritmo del universo, todo pulsa entre expansión y contracción, entre avance y recogimiento. Sagitario aprende que su fuerza no reside únicamente en la expansión infinita, sino en la capacidad de detenerse sin perder su esencia. La pausa le devuelve la mirada interna, le recuerda que antes de explorar el mundo, debe habitarse a sí mismo. Cuando el silencio se instala en medio del impulso, no llega para frenar, sino para ordenar. Es como si el universo ajustara el arco del destino para que la flecha no solo llegue lejos, sino que llegue donde realmente importa. En esa calibración invisible, Sagitario encuentra su forma más elevada de libertad, la libertad de no actuar por inercia, sino por verdad. La sabiduría de la pausa no apaga el fuego sagitariano, lo educa. Le enseña que la velocidad sin conciencia es solo fuga, mientras que el movimiento consciente es destino. Y así, entre el deseo de ir más allá y la necesidad de comprender el aquí, el arquero descubre su mayor poder, el equilibrio entre el impulso y el silencio. En ese equilibrio, la vida deja de ser una carrera y se convierte en una expansión sagrada. Cada pausa es un portal, cada instante de quietud es una revelación. Y en esa comprensión profunda, Sagitario deja de perseguir el horizonte para convertirse en parte de él. Existe una dimensión menos conocida de Sagitario que rara vez recibe la atención que merece. Más allá de la aventura, del optimismo y de la búsqueda incesante de horizontes lejanos, habita una relación profunda con el tiempo. Mientras otros signos buscan construir,
proteger o transformar, Sagitario busca comprender. Y para comprender verdaderamente, llega un momento en el que la experiencia acumulada exige ser decantada. La pausa aparece entonces como un laboratorio sagrado donde las vivencias dejan de ser simples recuerdos y se convierten en sabiduría. La energía sagitariana suele estar orientada hacia lo que viene después. Siempre existe una nueva montaña que escalar, una nueva verdad que descubrir, una nueva frontera que atravesar. Sin embargo, el universo enseña que toda expansión auténtica necesita espacios de integración. Un territorio conquistado no se convierte en reino hasta que alguien aprende a habitarlo. Del mismo modo, los conocimientos adquiridos no se convierten en sabiduría hasta que encuentran reposo en la conciencia. Por eso, la pausa representa una de las iniciaciones más importantes para este signo. No porque contradiga su naturaleza, sino porque la completa. El fuego de Sagitario está destinado a iluminar, pero incluso la llama más brillante necesita estabilidad para proyectar luz de manera constante. Cuando la energía se dispersa en demasiadas direcciones, la visión pierde nitidez. La pausa devuelve enfoque, y el enfoque transforma la inspiración en poder. En los antiguos símbolos asociados al arquero celestial existe una enseñanza oculta. El centauro representa la unión entre los impulsos instintivos y las aspiraciones espirituales. Una parte mira hacia la tierra, mientras la otra apunta hacia las estrellas. Esa dualidad crea una tensión permanente entre el deseo de avanzar y la necesidad de comprender. La pausa surge precisamente en el punto donde ambas naturalezas alcanzan un acuerdo. Allí el instinto deja de correr sin rumbo y el espíritu deja de perseguir ideales inalcanzables. Ambos encuentran una dirección común. Muchas veces, las etapas de aparente inmovilidad que atraviesa la energía sagitariana son interpretadas como bloqueos. Sin embargo, desde una perspectiva más elevada, suelen ser periodos de preparación invisible. La naturaleza ofrece incontables ejemplos de este principio. La semilla parece inmóvil bajo la tierra antes de romper su cáscara. El águila permanece observando desde las alturas antes de lanzarse sobre su objetivo. El océano parece tranquilo antes de movilizar corrientes capaces de atravesar continentes enteros. La pausa posee esa misma cualidad. Desde fuera puede parecer quietud, pero en realidad contiene movimientos internos de enorme magnitud. Mientras nada parece suceder, se reorganizan ideas, se fortalecen convicciones y se alinean fuerzas que más adelante sostendrán grandes avances. Sagitario, tan acostumbrado a valorar el movimiento visible, descubre entonces que existen victorias que nacen mucho antes de que el mundo pueda percibirlas. También existe una relación profunda entre la pausa y la confianza. El espíritu sagitariano suele apoyarse en la fe, una de sus cualidades más poderosas. Sin embargo, la fe alcanza su forma más elevada cuando es capaz de permanecer serena incluso durante los intervalos donde no existen respuestas inmediatas. La pausa enseña precisamente esa dimensión superior de la confianza. No se trata de creer únicamente cuando todo avanza, sino de sostener la visión incluso cuando el camino parece detenerse. En esos momentos, el arquero aprende una verdad extraordinaria: no toda puerta se abre mediante la fuerza. Algunas se abren mediante la paciencia. Algunas revelaciones llegan después de una larga observación. Algunos destinos solo se manifiestan cuando se abandona la necesidad de controlar cada paso del recorrido. La sabiduría de la pausa también fortalece la conexión de Sagitario con la intuición. Cuando el ruido de las expectativas disminuye, emerge una voz más antigua y más profunda. Es la voz del propósito auténtico, aquella que no habla desde la urgencia sino desde la verdad esencial del alma. Escucharla requiere silencio. Requiere espacios donde la acción ceda momentáneamente su lugar a la contemplación. Entonces ocurre algo extraordinario. Lo que parecía una interrupción se revela como una preparación. Lo que parecía lentitud se convierte en profundidad. Lo que parecía distancia respecto al objetivo termina siendo la ruta más directa hacia él. Así, el arquero comprende que no toda conquista consiste en llegar más lejos. Algunas de las mayores conquistas ocurren dentro de sí mismo. Son victorias invisibles sobre la impaciencia, sobre la dispersión y sobre la necesidad constante de movimiento. Y cuando esas victorias son alcanzadas, la flecha que finalmente abandona el arco ya no transporta solamente deseo o entusiasmo. Transporta visión, experiencia, confianza y sabiduría. Es entonces cuando la energía de Sagitario alcanza una dimensión verdaderamente épica.
Ya no es solo el explorador de mundos externos, sino también el explorador de los vastos territorios interiores. Ya no es únicamente quien persigue horizontes lejanos, sino quien comprende que el horizonte más importante siempre ha estado creciendo silenciosamente en el interior de su propia conciencia. Allí, en la unión perfecta entre el fuego de la expansión y la serenidad de la pausa, nace una fuerza capaz de atravesar cualquier distancia y de transformar cualquier camino en una auténtica aventura del espíritu. Existe una enseñanza particularmente profunda en la relación entre Sagitario y la pausa que se manifiesta cuando el signo se enfrenta al misterio de los ciclos. Acostumbrado a mirar hacia adelante, a proyectarse más allá de los límites conocidos y a perseguir ideales que parecen siempre encontrarse un poco más lejos, Sagitario puede llegar a percibir la vida como una línea ascendente e interminable. Sin embargo, el cosmos no se mueve en líneas rectas. Las galaxias giran, las estaciones regresan, los planetas completan órbitas y las constelaciones reaparecen en el cielo siguiendo ritmos ancestrales. La existencia habla el lenguaje de los ciclos, y la pausa es una de sus expresiones más sagradas. Cuando Sagitario comprende esta verdad, comienza a observar los momentos de aparente detención desde una perspectiva completamente diferente. Ya no los interpreta como interrupciones del progreso, sino como fases naturales de un proceso mucho más amplio. Del mismo modo que la noche no representa el fracaso del día, la pausa no representa el fracaso del avance. Es simplemente una etapa necesaria dentro de una secuencia mayor de crecimiento y expansión. En la sabiduría astrológica, Sagitario está asociado con la búsqueda del significado superior. No se conforma con los hechos, necesita comprender el propósito que existe detrás de ellos. Esta inclinación lo convierte en un explorador de ideas, filosofías y visiones capaces de otorgar sentido a la experiencia humana. Sin embargo, incluso la mente más brillante puede llegar a saturarse cuando acumula demasiadas respuestas sin concederse el tiempo suficiente para asimilarlas. La pausa aparece entonces como una cámara de resonancia espiritual. Todo lo aprendido comienza a reorganizarse en niveles más profundos. Ideas que parecían inconexas encuentran vínculos inesperados. Experiencias dispersas revelan patrones ocultos. Lo que antes eran fragmentos aislados de conocimiento se transforma gradualmente en comprensión integral. Existe además una relación poderosa entre la pausa y la madurez del fuego sagitariano. En sus expresiones más jóvenes, esta energía puede sentirse atraída por la velocidad, la novedad y la emoción constante del descubrimiento. Pero a medida que evoluciona, comprende que la verdadera grandeza no consiste únicamente en acumular experiencias, sino en permitir que cada experiencia deje una huella significativa. Un fuego inmaduro consume todo con rapidez. Un fuego sabio sabe cuándo avanzar y cuándo conservar energía. Sabe que no todas las batallas deben librarse inmediatamente y que no todas las oportunidades requieren una respuesta instantánea. La pausa enseña precisamente esa administración consciente del poder interior. Dentro de esta dinámica también emerge una comprensión más profunda de la libertad. Sagitario es considerado uno de los grandes amantes de la independencia zodiacal. Su espíritu rechaza las limitaciones artificiales y busca constantemente espacios abiertos donde pueda desplegar su potencial. Sin embargo, existe una forma de esclavitud mucho más sutil que las restricciones externas, la incapacidad de permanecer quieto. Cuando alguien necesita moverse constantemente para sentirse vivo, termina dependiendo del movimiento. Cuando necesita estímulos permanentes para sentirse inspirado, termina dependiendo de ellos. La pausa rompe esa dependencia. Enseña que la verdadera libertad no consiste solamente en poder avanzar cuando se desea, sino también en poder permanecer sereno cuando las circunstancias exigen esperar. Esta revelación fortalece enormemente el espíritu sagitariano. Le permite descubrir una fuente de poder que no depende de factores externos. La motivación deja de estar ligada exclusivamente a la acción visible y comienza a surgir desde una convicción mucho más profunda. Entonces aparece una confianza serena, menos impulsiva y más sólida, capaz de sostenerse incluso durante los periodos de incertidumbre. También existe un aspecto visionario de la pausa que pocas veces se menciona. Sagitario posee una extraordinaria capacidad para percibir posibilidades futuras. Su mirada suele adelantarse a los acontecimientos y detectar horizontes que otros todavía no logran ver. Pero toda visión necesita momentos de claridad para manifestarse correctamente. Una superficie agitada no refleja con precisión el cielo. Del mismo modo, una conciencia saturada por el movimiento constante puede perder contacto con sus intuiciones más elevadas.
La pausa calma las aguas interiores. Permite que la visión se vuelva más nítida. Lo que antes aparecía como una sensación vaga comienza a tomar forma concreta. Los caminos adecuados se distinguen de los caminos simplemente atractivos. Las metas verdaderamente importantes se separan de los deseos pasajeros. Es entonces cuando Sagitario deja de perseguir cada horizonte que aparece en la distancia y comienza a reconocer cuáles forman parte de su auténtico destino. Esta capacidad de discernimiento representa una evolución enorme dentro de su naturaleza expansiva. Porque el verdadero crecimiento no consiste en recorrer todos los caminos posibles, sino en reconocer cuál merece realmente el viaje. En el silencio de la pausa también se fortalece la relación con la sabiduría ancestral. El arquero deja de escuchar únicamente las voces del presente y comienza a percibir enseñanzas que parecen llegar desde regiones más profundas del tiempo. Allí descubre que innumerables buscadores recorrieron senderos semejantes, enfrentaron dudas similares y encontraron respuestas que aún resuenan a través de los siglos. De esta manera, la pausa deja de ser simplemente un intervalo entre acciones. Se transforma en un espacio de encuentro con la propia esencia. Un santuario interior donde la energía se purifica, la visión se afina y el propósito recupera su brillo original. Y cuando finalmente llega el momento de avanzar nuevamente, Sagitario ya no se mueve impulsado únicamente por el entusiasmo del descubrimiento. Se mueve respaldado por una comprensión más profunda de sí mismo, por una fe más madura y por una conexión más consciente con los ritmos del universo. Entonces cada paso adquiere una fuerza diferente. Cada decisión contiene una dirección más clara. Cada meta refleja una verdad más auténtica. Así, la pausa revela su naturaleza más elevada, no es un vacío entre dos movimientos, sino el lugar donde el alma del arquero recuerda quién es realmente antes de volver a lanzar su flecha hacia las estrellas. Hay un aspecto especialmente profundo de la sabiduría de la pausa en Sagitario que se relaciona con el poder de la observación. Acostumbrado a ser protagonista de la aventura, impulsor de cambios y explorador de territorios desconocidos, este signo suele asociar su crecimiento con la acción directa. Sin embargo, existen momentos en los que el universo no invita a conquistar nuevos horizontes, sino a contemplarlos. No para renunciar al viaje, sino para comprender aquello que el movimiento constante puede impedir percibir. La observación es una forma silenciosa de poder. Mientras la acción transforma el mundo exterior, la observación transforma la conciencia. En la pausa, Sagitario descubre detalles que antes pasaban inadvertidos. Comienza a reconocer señales que siempre estuvieron presentes, pero que la velocidad de sus búsquedas no le permitía interpretar. Como un navegante que deja de remar por un instante para estudiar las estrellas, comprende que la orientación correcta puede ahorrar enormes desvíos en el camino. Desde una perspectiva astrológica, esta enseñanza guarda una relación especial con la expansión de la conciencia. Muchas personas creen que expandirse significa añadir más experiencias, más conocimientos o más logros. Sin embargo, existe otra forma de expansión mucho más sutil. Se produce cuando la percepción se amplía. Cuando la mirada se vuelve más profunda. Cuando la comprensión alcanza niveles que antes permanecían ocultos. La pausa favorece precisamente este tipo de crecimiento. Permite que el espíritu sagitariano deje de buscar únicamente respuestas y aprenda a formular preguntas más elevadas dentro de sí mismo. Las grandes transformaciones no siempre nacen de encontrar una respuesta nueva. En ocasiones nacen de comprender mejor una pregunta antigua. En este proceso surge también una relación distinta con el destino. Sagitario suele percibir la vida como una travesía llena de posibilidades. Su energía lo impulsa a creer que siempre existe un camino más allá del camino, una puerta detrás de otra puerta. Esta visión alimenta su optimismo y fortalece su capacidad para superar obstáculos. Pero la pausa le enseña algo complementario: no todo debe ser perseguido. Algunas oportunidades llegan cuando se deja espacio para que aparezcan. El arquero aprende entonces que la atracción consciente puede ser tan poderosa como la búsqueda activa. Hay momentos para avanzar y momentos para permitir que los acontecimientos encuentren su propio curso. Esta comprensión no debilita su espíritu aventurero, lo vuelve más sabio. Le permite distinguir cuando es necesario empujar las puertas y cuando basta con estar preparado para cruzarlas cuando se abran. Existe además una conexión profunda entre la pausa y el fortalecimiento de la visión interior. Sagitario posee una tendencia natural a inspirarse con ideales elevados.
Sueña con posibilidades futuras, imagina escenarios grandiosos y busca constantemente significados trascendentes. Sin embargo, cuando esos ideales no encuentran momentos de reflexión, pueden transformarse en expectativas excesivas o en metas tan lejanas que generan agotamiento. La pausa devuelve proporción a los sueños. No los reduce ni los limita. Los vuelve más claros. Permite separar la auténtica inspiración de las ilusiones pasajeras. El fuego continúa apuntando hacia las estrellas, pero ahora conoce mejor la trayectoria necesaria para alcanzarlas. También es durante la pausa cuando emerge una de las virtudes más nobles de Sagitario, la confianza en los procesos invisibles. Este signo suele confiar en el futuro, pero aprende gradualmente a confiar también en aquello que todavía no puede ver. Comprende que muchas de las transformaciones más importantes ocurren lejos de los focos, en regiones profundas donde la evolución trabaja en silencio. Las raíces de los árboles crecen antes de que aparezcan nuevas ramas. Los ríos subterráneos recorren grandes distancias antes de emerger a la superficie. Las montañas tardan eras en formarse. El universo entero está lleno de procesos ocultos cuya importancia supera ampliamente la de los resultados visibles. Cuando Sagitario integra esta enseñanza, desarrolla una serenidad poderosa que le permite mantener la fe incluso cuando los avances parecen lentos. En esa serenidad se produce otro descubrimiento fundamental: la pausa fortalece la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. La naturaleza expansiva de Sagitario genera constantemente nuevas ideas, proyectos y visiones. Pero no todas merecen convertirse en compromisos. El silencio permite evaluar cuáles nacen de una inspiración auténtica y cuáles surgen únicamente de un entusiasmo momentáneo. Así, cada decisión adquiere mayor consistencia. Cada paso se vuelve más firme. Cada elección refleja una conexión más profunda con los valores esenciales del alma. La energía deja de dispersarse en múltiples direcciones y comienza a concentrarse en aquello que realmente posee significado. Hay además una dimensión épica en esta sabiduría. Porque el héroe no se define únicamente por las batallas que libra, sino por la claridad con la que comprende por qué las libra. La pausa ofrece precisamente esa claridad. Permite recordar el propósito original cuando el ruido del mundo amenaza con desdibujarlo. Permite reconectar con la visión inicial cuando las distracciones intentan apartar la atención del verdadero camino. En los grandes relatos míticos, los héroes suelen atravesar periodos de retiro antes de alcanzar sus mayores victorias. No son etapas accidentales. Son momentos donde la fuerza se reorganiza, donde la comprensión madura y donde la identidad se fortalece. Sagitario encuentra en esta dinámica una representación perfecta de su propia evolución espiritual. La pausa, entonces, deja de ser percibida como un simple descanso. Se transforma en una forja invisible. Un lugar donde el fuego interior no desaparece, sino que se vuelve más puro. Donde las convicciones se fortalecen. Donde la visión recupera profundidad. Donde la fe se vuelve más estable. Y cuando el arquero emerge de ese espacio de silencio, lo hace con una energía diferente. Ya no corre impulsado únicamente por el deseo de llegar lejos. Avanza guiado por una comprensión más amplia del viaje. Cada horizonte conserva su atractivo, pero ahora existe una sabiduría nueva acompañando cada paso. Una sabiduría que sabe que las mayores conquistas no siempre nacen del movimiento constante, sino de la capacidad de detenerse el tiempo suficiente para escuchar la voz eterna que habla desde el corazón del universo. Existe una dimensión particularmente elevada de la pausa que se relaciona con la maestría sobre la propia energía. Sagitario es conocido por su entusiasmo, por su capacidad de encender posibilidades donde otros ven límites y por su extraordinaria habilidad para insuflar esperanza incluso en los escenarios más inciertos. Sin embargo, detrás de ese impulso expansivo se esconde un desafío silencioso: aprender a administrar la fuerza vital para que no se disperse antes de alcanzar su máximo potencial. El fuego sagitariano posee una naturaleza semejante a la de una antorcha llevada por un viajero en medio de la noche. Su misión es iluminar senderos desconocidos, pero para hacerlo necesita preservar la llama. La pausa se convierte entonces en un acto de protección sagrada. No es una interrupción de la misión, sino una forma de garantizar que la luz continúe brillando cuando lleguen las etapas más decisivas del recorrido. En muchos momentos de la vida, Sagitario siente el llamado de múltiples caminos al mismo tiempo. Su curiosidad natural le permite detectar oportunidades donde otros apenas perciben posibilidades remotas.
Esto constituye uno de sus mayores dones, pero también puede convertirse en una fuente de dispersión. El universo, en su sabiduría, introduce pausas que funcionan como filtros. Durante esos intervalos, algunas posibilidades pierden fuerza mientras otras revelan una importancia mucho mayor de la que parecía evidente al principio. Así, la pausa no solo ofrece descanso. También revela prioridades. Permite distinguir entre aquello que resulta atractivo y aquello que resulta verdaderamente trascendente. Esta diferencia marca un punto crucial en la evolución de Sagitario. Porque existe una gran distancia entre perseguir todo lo que despierta interés y dedicar la propia energía a aquello que alimenta el propósito más profundo. Desde una perspectiva astrológica, la búsqueda de significado constituye una de las corrientes fundamentales de este signo. Pero el significado auténtico rara vez aparece en medio del ruido. Requiere espacios interiores donde las experiencias puedan asentarse y mostrar su verdadero valor. Cuando la actividad es constante, las vivencias pasan unas sobre otras como páginas agitadas por el viento. La pausa permite leerlas con atención. Es entonces cuando Sagitario comienza a descubrir la dimensión simbólica de su propia historia. Comprende que ciertos encuentros no fueron casuales. Que determinadas dificultades contenían enseñanzas ocultas. Que algunos retrasos protegían procesos que todavía no estaban preparados para manifestarse. La pausa le concede la capacidad de interpretar el lenguaje invisible mediante el cual el universo comunica sus lecciones. También emerge una relación distinta con la paciencia. En muchas tradiciones espirituales, la paciencia no se considera una espera pasiva, sino una forma de fortaleza. Es la capacidad de sostener una visión sin exigir resultados inmediatos. Para Sagitario, esta comprensión representa una transformación importante. Acostumbrado a confiar en el movimiento, descubre gradualmente el valor de la permanencia. La paciencia fortalece la fe. Permite que los ideales maduren. Evita que los sueños sean abandonados prematuramente por no haber florecido con la rapidez esperada. De esta manera, la pausa se convierte en un terreno fértil donde las aspiraciones más elevadas desarrollan raíces profundas antes de elevarse hacia el cielo. Existe además un vínculo poderoso entre la pausa y la autenticidad. Sagitario posee una inclinación natural hacia la verdad. No se conforma fácilmente con apariencias superficiales y suele sentir una necesidad profunda de vivir de acuerdo con principios que considera genuinos. Sin embargo, en ocasiones el ritmo acelerado de la vida puede alejar temporalmente de esa conexión esencial. Cuando llega la pausa, surge la oportunidad de revisar la dirección elegida. No desde la crítica ni desde el arrepentimiento, sino desde la honestidad. El arquero observa su trayectoria y se pregunta, en el silencio de su conciencia, si la flecha sigue apuntando hacia aquello que realmente importa. Esta revisión fortalece el vínculo con la propia esencia y evita que el entusiasmo termine conduciendo hacia objetivos que no reflejan el propósito auténtico. La pausa también desarrolla una cualidad poco mencionada en relación con Sagitario, la profundidad emocional. Aunque este signo suele orientarse hacia el futuro y hacia las posibilidades que están por venir, existen emociones que solo pueden comprenderse cuando se les concede espacio suficiente para expresarse. El movimiento constante puede postergar ciertos procesos internos, pero la pausa los trae nuevamente al centro de la conciencia. Lejos de representar una debilidad, este encuentro con la profundidad emocional amplía la fortaleza interior. Permite integrar experiencias, sanar antiguas heridas y descubrir recursos internos que permanecían ocultos bajo capas de actividad continua. El resultado es una confianza más sólida, menos dependiente de las circunstancias externas y más conectada con la propia estabilidad interior. En un nivel aún más elevado, la pausa enseña a Sagitario a reconocer el valor del momento presente. Un signo orientado naturalmente hacia horizontes futuros puede olvidar ocasionalmente la riqueza del instante actual. Sin embargo, es precisamente en el presente donde se encuentra la fuerza necesaria para construir cualquier destino. La pausa devuelve la atención a ese punto de poder. Allí desaparecen por un momento las distancias. Hay una enseñanza todavía más profunda en la relación entre Sagitario y la sabiduría de la pausa, la comprensión del momento adecuado. En la inmensidad del cosmos, nada ocurre verdaderamente al azar. Las estaciones no se adelantan a su llegada. Las mareas obedecen ciclos precisos. Los cuerpos celestes avanzan según ritmos que parecen lentos a la mirada humana, pero que sostienen el equilibrio de universos enteros. Sagitario, impulsado por su fuego visionario,
suele concentrarse en el destino final, pero la pausa le enseña a honrar el valor del tiempo correcto. No toda oportunidad debe aprovecharse en el instante en que aparece. No toda puerta abierta conduce necesariamente al camino más elevado. Existen ocasiones en las que la verdadera sabiduría consiste en esperar el momento exacto en que las circunstancias, la preparación interior y la dirección del alma se alinean. Esta comprensión representa una forma superior de inteligencia espiritual. El arquero celestial aprende entonces que la velocidad no siempre es sinónimo de avance. Una flecha lanzada demasiado pronto puede desviarse de su objetivo. Una decisión tomada antes de madurar puede conducir a aprendizajes innecesariamente difíciles. La pausa permite que la visión se sincronice con los ritmos más profundos de la existencia. Dentro de esta enseñanza surge también una nueva relación con el poder personal. Sagitario suele expresar su fuerza mediante la expansión, la exploración y la confianza en lo desconocido. Sin embargo, existe una forma de poder aún más refinada, la capacidad de contener la propia energía hasta que llegue el instante adecuado para liberarla. Esta capacidad recuerda a los grandes arqueros de las leyendas. Su destreza no dependía únicamente de la fuerza de sus brazos, sino de su dominio sobre el impulso. Sabían esperar. Sabían observar. Sabían reconocer el momento exacto en el que todas las condiciones convergían. Solo entonces liberaban la flecha. La pausa enseña precisamente ese arte. El arte de no reaccionar inmediatamente a cada estímulo. El arte de permitir que la claridad emerja antes de actuar. El arte de comprender que algunas de las decisiones más poderosas nacen en el silencio previo al movimiento. Desde una perspectiva astrológica, esta sabiduría fortalece enormemente la conexión de Sagitario con su naturaleza filosófica. Porque la filosofía auténtica no consiste únicamente en acumular conocimientos, sino en desarrollar una visión amplia de la realidad. Y para observar la totalidad de un paisaje es necesario detenerse lo suficiente para contemplarlo. Cuando la energía se encuentra constantemente proyectada hacia adelante, ciertos matices permanecen invisibles. La pausa amplía el campo de percepción. Permite observar conexiones que antes parecían inconexas. Revela cómo experiencias aparentemente aisladas forman parte de una misma narrativa evolutiva. Es entonces cuando Sagitario comienza a descubrir algo extraordinario. Muchas de las respuestas que buscaba no estaban ocultas, sino dispersas. Siempre habían estado presentes, esperando el momento en que la conciencia pudiera reunirlas en una comprensión más completa. También existe una dimensión relacionada con la soberanía interior. El fuego sagitariano suele sentirse atraído por grandes ideales, causas inspiradoras y proyectos capaces de transformar realidades. Sin embargo, la pausa le recuerda que ninguna conquista externa puede sustituir el dominio sobre uno mismo. En los momentos de quietud aparecen las preguntas esenciales de la existencia. ¿Qué impulsa realmente cada elección? ¿Qué valores sostienen cada objetivo? ¿Qué verdad permanece cuando desaparecen las distracciones y los aplausos externos? Estas reflexiones fortalecen el núcleo interno del arquero y convierten sus acciones futuras en expresiones más auténticas de su propósito. La pausa también revela una relación especial con la humildad cósmica. Sagitario aspira naturalmente a comprender grandes verdades y a expandir sus horizontes intelectuales y espirituales. Pero cuanto más amplio se vuelve el horizonte, más evidente resulta la inmensidad de lo desconocido. Lejos de generar inseguridad, esta percepción despierta asombro. El arquero comprende que siempre existirán misterios por descubrir y enseñanzas por integrar. La pausa le permite contemplar esa vastedad sin ansiedad, con una mezcla de respeto y entusiasmo que alimenta su crecimiento continuo. En esta etapa aparece una cualidad especialmente valiosa, la capacidad de maravillarse nuevamente. La rutina del movimiento constante puede volver ordinarias incluso las experiencias extraordinarias. La pausa restaura la sensibilidad. Devuelve la capacidad de apreciar los pequeños detalles, las coincidencias significativas, las señales sutiles y las bendiciones que acompañan silenciosamente cada jornada. Lo que antes parecía común adquiere una nueva profundidad. Lo cotidiano revela dimensiones inesperadas. El presente se convierte en una fuente de descubrimientos tan rica como cualquier horizonte lejano. Existe además un aspecto profundamente épico en esta transformación. En muchas historias heroicas, el protagonista cree inicialmente que su misión consiste en conquistar el mundo exterior.
Solo más tarde descubre que la verdadera aventura implica conquistar aspectos desconocidos de sí mismo. Sagitario atraviesa un proceso similar cuando aprende el valor de la pausa. La búsqueda deja de orientarse exclusivamente hacia la distancia y comienza a incluir la profundidad. El viaje continúa, pero ahora se desarrolla tanto en los paisajes visibles como en los territorios interiores. Cada silencio se convierte en una oportunidad de autoconocimiento. Cada espera se transforma en una preparación para desafíos mayores. Así, la pausa revela su función más elevada dentro del destino sagitariano. No es un intervalo vacío entre aventuras. Es el santuario donde la visión se fortalece, donde la fe se purifica y donde la conciencia recupera contacto con su propósito esencial.